Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Fabián Lourenço y junto con Judith, mi esposa, estamos sirviendo desde hace 14 años como misioneros a tiempo completo en la Iglesia Cristiana Evangélica en Viedma, capital de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Es un privilegio para mí poder estar esta mañana y poder meditar en la palabra de Dios en este pasaje que nos convoca. Te invito a abrir tu Biblia en San Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Y dice así: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betesda. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él los recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. En primer lugar, me gustaría hablar de un poder que llama y envía. Aunque los discípulos no eran gente especialmente preparada académicamente, sino que en su mayoría eran considerados del vulgo, digamos del común de la sociedad, podemos ver que el Señor deja claro que la autoridad del mensaje no viene de la capacidad de los hombres, sino de aquel que los ha llamado y que ahora los ha enviado. Damos gracias a Dios porque hoy hay excelentes maneras de formarnos y prepararnos para servir al Señor. Y es indispensable que todo aquel que quiera ser un obrero de Cristo se prepare con todos los medios a su alcance para poder hacerlo. No obstante eso, siempre debemos recordar que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Él es quien llama y también envía. Él es el que sabe y también capacita. Él es el que tiene el poder para suplirnos cada día. En el versículo 3 vemos que dice: no tomes nada para el camino. Es decir, no te proveas de tu propia sabiduría, no te aferres a tus recursos, no creas en ningún momento que fuiste llamado por lo que eres, sino que fuiste llamado por lo que en el Señor puedes llegar a ser. Entender esto es fundamental porque no creas que con tu lectura de cada situación podrás llegar al corazón de las personas y saciar sus necesidades espirituales. Muchas veces al presentar el mensaje creemos tener las respuestas y las palabras adecuadas para cada situación. Pero estas son solo resultado de un diagnóstico superficial que podemos hacer de las personas. Porque nosotros solo podemos ver lo que está frente a nuestros ojos, pero el Señor ve lo interno, en lo profundo del corazón. Y solo Él puede discernir y dar a las almas las palabras necesarias para el sosiego que les hace falta. Allí, su Santo Espíritu que opera en nosotros, si en dependencia de Él estamos, abrirá nuestras bocas para que realmente podamos ser instrumentos útiles y oportunos en sus manos. En esta dependencia de Él, el impacto de la predicación del Evangelio era tremendo.
La manera en que estos hombres presentaban al Señor no estaba basada en profundos conocimientos teológicos, sino en experiencias propias de vida junto al Señor. No se trata de cuánto sabían, sino que sus prácticas y charlas con las personas estaban basadas en lo que habían visto y oído de aquello que ahora no podían dejar de hablar. Quiero preguntarte algo. ¿Tu conocimiento del Señor se basa más en lo que conoces de Él en la teoría o en lo que has experimentado de Él por cercanía? Porque créeme cuando te digo que esto hace una gran diferencia. La cercanía del Señor te lleva a disfrutarlo, creándote un ambiente tan placentero del cual no querrás salir. Ahora la predicación de estos hombres estaba acompañada de señales milagrosas que apuntaban a Jesús y a su autoridad divina. Allí por donde los discípulos iban, los enfermos eran sanados y los oprimidos por los demonios eran liberados. Una poderosa señal de aprobación para cada uno de sus siervos. Pero también, tristemente, allí donde fueran rechazados, los discípulos debían salir sacudiendo el polvo de sus pies en señal de juicio. Porque el Evangelio es salvación para los que creen y juicio para quienes deciden no creer. En segundo lugar, allí entre los versículos 7 al 10, vemos un poder que se destaca y brilla. Herodes el tetrarca, dice el versículo 7, oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Este hombre tan eminente, este rey, quien gobernaba sobre Galilea, Samaria y Perea, estaba lleno de inquietud y temor, estaba perturbado y atormentado por su conciencia por haber dado muerte a un profeta justo. Herodes bien sabía que Juan era un hombre justo. Por eso su conciencia le dice que de alguna manera esto sería vengado. La superstición de este hombre y su idolatría eran una sombra que turbaba continuamente su vida. Ahora los hechos del pasado le vuelven a atormentar. Como dice en Job, capítulo 15, versículo 20, todos sus días el impío es atormentado de dolor. Y dice el versículo 21, estruendos espantosos hay en sus oídos. Pero para nosotros podemos observar cómo los sucesos del pasado, sobre los cuales Satanás había basado sus planes para silenciar el mensaje del profeta, no hacen otra cosa que potenciar los hechos de este presente, donde ahora uno llamado Jesús, aquel de quien el mismo Juan advertía que era más poderoso, más digno y enviado por el Padre, ahora estaba desplegando su poder. Y no solo esto, sino que estaba tomando para sí y capacitando, enviando en su nombre a hombres comunes que maravillaban con poder de palabra y milagros a toda una sociedad. Perplejidad, sí. Es una buena palabra para describir algo que no podemos explicar. Cómo desde aquel entonces esta prédica se extendió a todo el mundo. Y lo más asombroso es que dentro del gran número de los llamados a anunciar las virtudes del Señor, estemos vos y yo. Pero en tercer lugar, un poder que obra maravillas. ¡Qué maravilla! El versículo 11, nuestro versículo final, dice que volvieron los apóstoles y le contaron al Señor todo lo que habían hecho. Podemos pensar en que hablaban entre ellos y con el Señor sobre los resultados de aquella campaña. Y el Señor inmediatamente tomándolos con él. Qué expresión tan hermosa que nos habla de que aquellos que hacemos la voluntad del Señor, Él nos desea celosamente. Él quiere tenernos todo el tiempo con Él. En esta ocasión, como en tantas otras, los toma y los vuelve a llevar a un lugar aparte. A un lugar más desierto, más tranquilo, podríamos decir más íntimo. Y todos sabemos lo que esto significa. Allí Jesús oraba al Padre. Y sí, era el momento de agradecer, pero también de prepararse para lo que estaba por venir. El versículo 11 dice, y cuando la gente lo supo que se fue a ese lugar, más aparte y con los suyos, dice, le siguieron.
Y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Allí estaban las gavillas recogidas. Era hora de pasar a la siguiente etapa. Muchos habían creído y ahora venían por más. Sus almas necesitaban más y ahora sabían en quién lo podían encontrar. Querido, esto acontece hasta el día de hoy, a pesar de la espesura oscura que nos rodea. El poder no ha menguado, el llamado no ha cesado y la salvación no escasea. Solo hacen falta hombres y mujeres, hijos de Dios, que vivan la experiencia de estar tan cerca y aferrados al Señor como nos sea posible, para que desde ese lugar de disfrute podamos ser impulsados y salir a compartirle al mundo que no hay nada ni nadie más que pueda darnos lo que nuestras almas necesitan, solo Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que el Señor te bendiga y puedas disfrutar de su presencia cada día en tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.